Buenos días para todos mis hermanos. Que la gloria siempre sea para Dios, ¿cierto? Hay que agradecerle, como siempre lo hacemos, por un día más de vida. Hay que agradecerle por esa oportunidad que nos da cada primer día de la semana de estar aquí, ¿verdad? Bienvenidos todos y esperamos que este mensaje de verdad sea de su agrado. Y más que de su agrado, si no es de su agrado, porque muy seguramente para muchos no va a ser del agrado, pues que al menos le quede algo. Y que nos quede algo, ¿cierto? Porque yo empiezo a mirar aquí una palabrita. ¿Nos sentimos identificados con ellos algunos de nosotros? En este momento no deberíamos, ¿no? Que ya pertenecemos a otro rebaño, ya pertenecemos a otro club, a otro sitio. Pero aún así, con todo y eso, esta palabra de egoísmo como que allá en el fondo todavía nos sigue como martillando, como taladrando, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes que una vez se encontraba su padre con su hijo en la reunión dominical, ¿verdad? Y le decía a este hijo, le decía al padre: papá, yo no quiero volver acá a la iglesia a reunirme. Yo no quiero venir, la verdad, más me siento como aburrido, me siento como triste. Yo la verdad no quiero volver a venir. ¿Ha pasado con ustedes en algún momento? Claro, ¿cierto? Bastante. Entonces le decía al padre: pero ¿por qué, hijo? Cuéntame. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué es que no quiere venir? ¿Qué fue lo que le hicieron? ¿Qué le disgustó? Exacto. Entonces le decía al hijo, no, padre, es que mire, en primer lugar, mire, la hermana durmiendo. Mire, aquí la hermana no hace sino solo hablar. Allá por este lado, están con el chat pegado en Facebook. El otro allá atrás, estás hablando con el otro. Por aquí, por este lado, se la pasan mirando el WhatsApp, mirando tú. Entonces, todo este tipo de cosas, la verdad, papá, a mí me tienen muy triste, me tienen muy aburrido, porque si venimos a reunirnos, se supone que es alabar a Dios, ¿cierto? Se supone que es aprender, se supone que es hacer muchas cosas. Entonces resulta que el pastor que estaba en ese momento se dio cuenta de la calentura que tenían en la discusión de estos dos. Y le dijo el pastor: qué pena que me intrometa en su discusión. He podido escuchar lo que ustedes están diciendo en ese momento y pues quiero decirle algo a Chico. Quiero que usted haga algo en este momento, ¿cierto? Y es que usted va a tomar un vaso de agua. Va a coger un vaso de agua y le va a dar 3 vueltas a la iglesia. 3 vueltas a donde se encuentra reunida la iglesia. Va a hacer ese reto. Ahorita que están tan de moda los retos. Lo reto que haga es, va a hacerlo. Efectivamente, el chico se le hizo muy fácil ese reto. Y pues, coger un vaso de agua y empezar a caminar por alrededor. Pues, ¿qué cosa va a ser? Sencilla, ¿cierto? Pero había una condición. ¿Cuál era? No dejar caer ni una sola gota de agua. ¿Verdad? Entonces, efectivamente, cuando terminó de dar las 3 vueltas, este muchacho, cuando terminó de dar las 3 vueltas, le dijo: listo, ya llegué aquí con mi vaso y no he soltado ni una sola gota de agua, padre. Pastor. Dijo: muy bien, me parece muy bien que hayas cumplido con tu acometido. Pero quiero hacerte una pregunta antes de que te vayas. Mientras estabas dando la vuelta, ¿viste a alguien en Facebook? Dijo: no, padre, no lo vi. Mientras tú estabas dando la vuelta, ¿viste a alguien hablando con otra persona? No, padre, no lo vi. ¿Viste de pronto a alguien que estaba chismoseando con otra? No, padre, no lo vi. ¿Viste a personas metidas en el celular jugando con su celular? No, la verdad no lo vi, padre, ¿sabe que no? Digo, exactamente, es así como funciona la iglesia. Nosotros tenemos que tener, ¿qué? ¿La mirada en dónde? En Jesucristo. Y esto va para todos. Esto va para todos, no como regaño, sino como exhortación con amor. Tenemos que tener nuestra mirada fija en ese vaso de agua. Ese vaso de agua que representa para usted en la vida. Dios, su relación estrecha con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene esa relación estrecha con Dios, con el Señor Jesucristo, van de la mano, pues a usted no le tiene por qué interesar, ni por qué dejarse desviar de lo que está pasando a su alrededor.
Claro está que podemos ver cosas, claro, por supuesto que podemos ver cosas. Claro está que podemos hacer muchas otras, pero tenemos que tener puesta nuestra vista en Jesús. Entonces, la moraleja es, no nos desviemos del camino, no estemos pendientes de lo que hace de pronto el uno, de lo que hace el otro, y si lo estamos, vamos a hacer unas exhortaciones con amor, ¿verdad? Porque a eso también somos llamados. Pero no deje que todas esas situaciones que a usted se le presentan en la vida, de todas esas cosas que usted ve, porque el hermanito está haciendo una cosa, el hermanito está haciendo otra, porque es que a mí no me saludó hoy, o porque es que vino y mejor dicho me miró, no como siempre me mira, porque entonces yo voy a dejar de venir. ¿Cierto? ¿Qué es lo que normalmente pasa? Yo siempre molesto a mis hermanos, no a los que vinieron, a los que vinieron, gracias a Dios, vinimos todos, ¿verdad? Los que no vinieron, ¿qué pasa? Son los que se están perdiendo de toda esta maravilla, ¿cierto? Ellos son los que se lo pierden. Entonces, hay que tener la claridad, y con eso quería arrancar hoy y en esta mañana. Una palabra tan sencilla como es el egoísmo. Y vamos a tener un texto base, un texto interesante, que es Proverbios, capítulo 18, versículo 1. Vamos a buscarlo, aunque lo tienen en la presentación, pero de igual manera vamos a buscarlo. Proverbios, capítulo 18, versículo 1, ¿qué dice? Dice, el egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio inicia pleito. ¿Será que nos sentimos identificados con eso? Oye, hay algunas personas, hay conmigo algunas personas que por más que nos digan, nos molesten y nos... Ay, como que somos egoístas con nosotros mismos, ¿verdad? El egoísta solo piensa en sí mismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Y lo que sobre para quién? Para mí también. Porque así es mi manera de ser. Proverbios 18:1 nos dice eso. Y tenemos que empezar a recapacitar. Tenemos que empezar a mirar cómo está funcionando esta palabrita en nuestra vida. Pero tenemos que también tener pendiente, ahorita al final les voy a mostrar una serie de sinónimos de lo que es egoísmo, o la palabra egoísmo, cómo actúa en nuestra vida. Entonces, una definición de egoísmo, miren que ya Proverbios 8 nos trajo una parte, ¿cierto? Pero el egoísmo, o el egoísta, es una persona que tiene una actitud centrada en sí mismo, donde los deseos y necesidades personales están por encima de los demás. ¿Será eso cierto? ¿No será eso cierto? ¿Qué pensarán ustedes? ¿Qué pensará Dios de nuestras actitudes en algún momento? Y tenemos ejemplos de egoísmo los que ustedes quieran, los que ustedes se puedan imaginar. Yo molesto mucho a mis sobrinos algunas veces cuando andan en la moto y llevan solo un casco, ¿cierto? ¿Por qué les molesto? ¿Para cuántos pasajeros es una moto? Para dos, ¿cierto? Y cuando yo voy solo y no llevo ni siquiera un casco, ¿qué será eso? Hay algunas personas, y voy a hacer un paréntesis aquí, cuando hay chicos que andan solos y andan sin casco, es porque tienen ciertas restricciones en su matrimonio, ¿cierto? Porque la pareja le dice, no, es que usted tiene que andar solo, el casco es únicamente para mí, entonces yo lo tengo y cuando me recoja a mí, va, de resto, no. ¿Será eso bueno? ¿Pasa o no pasa? Exacto. Dice, es que yo le dejo el casco a usted y usted va y se recoge otra por ahí y empieza a molestar. ¿Por qué pasa? ¿Se acuerdan de las políticas que hacían en algún momento los alcaldes de Bogotá cuando decían el carro compartido? Pero hay personas que les gusta viajar en su carro solo. ¿Por qué? Por ese egoísmo. Porque solo piensan en su necesidad. Porque solo piensan en sí mismos. Porque solo piensan en su satisfacción personal. Los de afuera que estén, no me importa, me interesa yo. Me interesó yo mismo, únicamente. Entonces, empezamos a analizar esa palabra del egoísmo, cómo está empezando a actuar en nuestras vidas. De ahora en adelante, quienes tengan moto, acostúmbrense a andar con doble casco, ¿cierto? Y los que tengan carro, acostúmbrense a preguntar también, ¿hacia dónde va el compañero de trabajo? ¿Hacia dónde va el hermano? ¿Hacia dónde va el amigo? ¿Para qué? Para que pueda, de una u otra manera, empezar a compartir todas estas cosas que tenemos,
¿cierto? Compartamos las cosas con las cuales nos ha bendecido Dios. Hoy, de aquí en adelante, tienen que empezar a cambiar este chip. Empezamos a mirar el origen de la palabra egoísmo. ¿De dónde vendrá esa palabra? Ahorita que estamos estudiando Génesis, nos damos cuenta cuando empezamos a leer el primer capítulo, cuando Eva fue engañada y cuando cometieron pecado, hubo algo especial. ¿Por qué fue? ¿Se acuerdan ustedes por qué? ¿Cuál fue el primer pecado que hicieron? Desobedecieron, ¿cierto? Desobedecieron la palabra de Dios, lo que Dios les había dicho. Pero al lado y en paralelo de esa desobediencia hay algo especial, hay algo adicional que estaban pensando tal vez ellos, ¿verdad? Y con lo cual fue engañada Eva. ¿Qué fue lo que le prometió Satanás? ¿Qué fue lo que le prometió a la serpiente? Dijo que iba a ser igual, o que iba a tener los mismos poderes, ¿cierto? Que iba a ser mejor. Entonces, eso empieza a afectar también nosotros, nuestra vida, mis hermanos. Cuando yo empiezo a tener personas al lado con las cuales me puedo comparar, empieza a venir ese sentimiento de egoísmo. Cuando yo veo que mi hermano surge, cuando yo veo que mi hermana surge, y veo que yo como que estoy estancado, como que me empieza a mirar como egoísmo, ¿cierto? Empiezo a tenerle como envidia, sinónimo, ¿cierto? Empiezo a mirar a ver cómo le hago la maldad, empiezo a mirar a ver cómo lo hago quedar mal, empiezo a mirar a ver cómo le quito los trabajos por un lado, empiezo a mirar a ver cómo lo destruyo, ¿verdad? Porque esa palabra de egoísmo, esa palabrita tan sencilla que se ve, pero taladra tanto los corazones de nosotros en muchos momentos, que puede hacer perder la vida, que puede hacer meter personas a la cárcel. ¿Cuántas personas inocentes hoy están en la cárcel? ¿Por qué? Por egoísmos. Mirábamos cómo Satanás en ese entonces engañó a Eva. Y miramos cómo hoy nos engaña a nosotros, ¿cierto? O nos trata de engañar a nosotros, ¿verdad? Porque Él nos quiere hacer engañar. Él quiere engañarnos. El egoísmo es el resultado, ojo, de una desconexión con Dios. Tenemos que tener presente que esa palabra egoísmo no debe existir en la persona cristiana. Hay algunas veces que dicen, es que yo a ese hermano le tengo, o a ese amigo, o a esa persona, o a ese familiar le tengo envidia, ¿de la cual? De la buena, ¿cierto? ¿Será esa una envidia sana? ¿Será esa una envidia buena, como le llaman? No, yo no debo una cosa que yo sienta alegría por los triunfos de esa persona, ¿cierto? Diferente de tener envidia, diferente de ser egoísta. Entonces, cuando yo estoy en una relación estrecha con Dios, en una relación estrecha con el Señor Jesucristo, cuando Él es mi vaso de agua en el cual yo estoy pendiente, esa palabra egoísmo, ¿será que va a estar en mi vida? ¿Será que va a permanecer? ¿Será que va a estar? ¿Será que me va a empezar a molestar? No. Cuando yo tengo una desconexión con Dios, es cuando... Gracias, muchacho. Gracias. Es cuando todo este tipo de sentimientos empiezan a afectar mi vida personal. Es el resultado de tener a Dios lejos de mi vida. Tenemos que tener pendiente que cuando yo tengo envidia, yo estoy falto de amor. Cuando yo tengo egoísmo, estoy falto de amor. ¿Por qué? Si estoy falto de amor es porque definitivamente no tengo a Dios en mi vida. Porque un sinónimo de tener a Dios es que usted tiene que tener amor en su corazón. Y cuando usted tiene amor en su corazón, usted no tiene por qué tenerle envidia ni a su hermano, ni a su hermana, ni a su hijo, ni a su hija, ni a sus amigos, ni a nadie. Tiene que tenerle envidia. No tiene que tener egoísmo por absolutamente nada de las cosas que se tienen. Por el contrario, cuando yo tengo cosas, como les decía anteriormente, tenemos que empezar a velar porque esas cosas que yo tengo, empecémoslas a compartir, ¿verdad? Entonces, empezamos a mirar cuáles son los peligros del egoísmo. ¿Será que tiene peligros esta palabra? Claro que sí. Los peligros del egoísmo. Primero, aislamiento espiritual y emocional. ¿Con quiénes?
¿Solo con Dios? Con Dios y con el resto de la humanidad, ¿cierto? Hay personas que son ermitañas. Hay personas que dicen, no, es que yo trabajo y yo me satisfago solo, satisfago todas mis necesidades, no tengo que pedirle absolutamente nada a nadie, vivo tranquilo, no le hago mal a nadie, pero ¿qué? Viven en esa soledad, viven en ese aislamiento espiritual. Cuando yo puedo suplir todas mis necesidades, pues yo tengo que empezar a compartir y a hacer el bien. ¿Recuerdan ustedes esa historia del hijo pródigo? Es un caso de egoísmo, es un caso de envidia que vemos. Cuando el hijo pródigo se fue y el papá le dio su herencia y él pensó que podía hacer todo solo y eso, mejor dicho, iba a vivir una vida feliz. ¿Y sería que fue así? Y empezamos a mirar, ¿será que la vida nuestra es así? Muchos de los que están aquí tienen hijos, tienen padres, tienen tíos, tienen sobrinos. O alguien vive solo y no habla con nadie. Espero que eso no pasa, ¿verdad? Pero sí hay personas que pasan así. Y no hay nada más bonito que tener uno la familia unida. No hay nada más interesante, más genial, más espectacular que tener una familia unida. Una vez, un padre de familia que tenía 7 hijos, vamos a decir que tenía 7 hijos, reunió a cada uno y le dijo, tráigame usted una varita de el diámetro del dedo. Se les hizo raro, pero la llevaron. Entonces, cada uno de sus 7 hijos le llevó una varita del diámetro del dedo. Y el padre cogió una varita de estas y la rompió, ¿cierto? No con mucha dificultad, pero la rompió, ¿cierto? Pero les dijo, mire, cuando ustedes andan individualmente y cuando andan solos por este mundo, hagan de cuenta que ustedes son una varita de estas. Se rompen muy fácilmente, porque no tienen ningún soporte, porque no tienen ninguna ayuda, porque no tienen ningún patrón que los pueda soportar. Pero cogió las otras 6 varas y trató de partirlas. ¿Y qué pasaría? ¿Será que las pudo partir? No las pudo partir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya cuando están unidas, pues ya es una presión diferente, ya se siente una fuerza diferente, y eso es lo que quiere Jesús, eso es lo que quiere Dios y lo que nos transmite por medio de su palabra, que trabajemos de la misma manera, que trabajemos unidos, que trabajemos en comunión. Tenemos que tener muy presente que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Y entre más unidos estemos nosotros, pues más fuerte vamos a ser, ¿verdad? Segundo peligro, resistencia al consejo y a la corrección. Miren lo que dice Proverbios 12. Yo lo traigo aquí, pero ustedes lo pueden buscar en sus Biblias. Proverbios capítulo 12, versículo 15. ¿Qué dice? El necio cree que siempre tiene la razón. El sabio escucha los consejos. Y esto va para todos nosotros, porque en algunas ocasiones somos necios, ¿cierto? En algunas ocasiones nosotros somos tercos y nos dicen, mire, no haga eso, man. Quienes tienen padres y madres, les dicen, ¿sí o no? No haga esto, no haga lo otro. Pero los chinos, ay hombre, como que son tan tercos. Pero mire lo que le está diciendo la palabra. No sean voluntariosos, no sean egoístas con sí mismos. Ustedes, por el contrario, tienen que ser sabios. Todos tenemos que ser sabios. Y empecemos a escuchar los consejos de otras personas. Y esto va para todos. El egoísta nunca va a escuchar un consejo de nadie. Porque cree tener siempre que la razón. Y eso nos pasa siempre a todos nosotros. A todos nosotros nos pasa en algunos momentos de la vida. Y somos tan orgullosos que por más que estemos enterrados y nos vamos a enterrar y nos seguimos enterrando, no aceptamos un consejo de las personas que de una u otra manera tienen una visión también clara para dárnoslo, ¿verdad? Entonces, segundo peligro del egoísmo es que la resistencia al consejo y a la corrección. Tercero, la pérdida del propósito. Y aquí vamos a tener mucha claridad. Nosotros tenemos un ejemplo muy grande, que es el de quién y por el cual nosotros estamos aquí. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, vino a esta tierra a padecer todos los padecimientos, valga la redundancia, que tanto usted como yo puede tener. Con una dificultad diferente, él tenía que cumplir ciertas cosas que el Padre ya le había dicho.
y que tenía que hacer, ¿cierto? Y ese sufrimiento que tiene él o que tuvo él en ese entonces, ¿usted cree que se asimila al que nosotros hemos tenido algún día? No creo que ni en la más mínima parte. Porque lo que subió Jesucristo no tiene nombre. Lo que relatan las Escrituras, cuando es azotado, cuando es golpeado, cuando es escupido, cuando se cae. Nomás uno mira, por ejemplo, ahorita en esta mal llamada Semana Santa, y empieza uno a mirar las películas, uno se da cuenta cómo es esa tristeza, ¿verdad? Uno mira cuando le colocaron la corona de espinos. En algunas películas le muestran unas espinas pequeñas, ¿cierto? Pero en ese entonces las coronas de espinas eran unas espinas grandes, ¿cierto? Grandes, no eran como esas pequeñitas que de pronto tienen ahorita y que de pronto son en icopor y que hacen que sangre. No, en ese entonces eran grandes. Las herramientas, dice la literatura judía, que utilizaban eran unas cosas totalmente, antihumanas, ¿verdad? Eran cosas que simplemente le pegaban y arrancaban la piel con todo lo que tenían. O sea, una serie de cosas que en algún momento yo creo que lo vamos a estudiar también. Entonces, ese propósito que Dios nos está transmitiendo a nosotros por medio de su palabra, ¿cuál es? Para servir. Nosotros tenemos que ser un fiel reflejo de Dios, un fiel reflejo del Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra. Él vino a servir a la humanidad. Él vino a perdonarnos los pecados a todos. Él vino y pagó por las culpas de todo. Y como decían anteriormente en el estudio, Él no se está acordando cada rato de esos pecados. No se está acordando de esas culpas, ¿cierto? O está como muchos de nosotros que cuando cometemos cualquier error, pasan 2 años, 3 años, 5 años y se está acordando. ¿Se acuerda que hace 8 años usted me cumplió una cita? Si se acuerda que usted me hizo no sé qué tata. Y pasan todas estas cosas. Dios y el Señor Jesucristo ya cogieron todos esos pecados y los echaron ¿a dónde? Al fondo del mar y nos amarraron con una piedra. Están allá, ya se olvidaron de ellos. Y aún así con todo y eso, la sangre preciosa del Señor Jesucristo nos sigue limpiando y nos sigue redimiendo todo el tiempo. Hay que cumplir con ciertos deberes, ¿cierto? Porque hay muchas personas que viven en un engaño y las han venido engañando durante mucho tiempo. Donde dicen que simplemente haga una oración o simplemente con el hecho de que ya usted esté aquí, vaya y se reúne, ya están limpias, ya están libres. Pero lo que le dice la palabra a usted es otra cosa. Tiene que empezar a conocer a Dios. Ya usted le ha escuchado, muchos de nosotros le hemos escuchado, le hemos creído, hemos confesado que Él es Dios y hemos confesado que Él pudo perdonar nuestros pecados. ¿Usted cree en Dios? Si cree en Dios, hágale caso. Si cree en Dios, acote las instrucciones que Dios le está dando por medio de su palabra, ¿verdad? Pero miremos que también, aparte del egoísmo, está el antídoto para vencer ese egoísmo. El primero, la humildad y la dependencia de Dios. Filipenses 2, de 3 al 4, yo lo tengo aquí marcado en rojo, pero como ustedes lo pueden buscar en sus versiones. Lo que está aquí es nueva versión internacional, ustedes lo pueden buscar en la versión que ustedes deseen. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cómo se comporta usted con su jefe? Quienes trabajan, quienes trabajamos, quienes trabajaron en algún día. ¿Cómo se comporta? Usted, como decía mi hermano en el estudio, decía mi señor. Muy seguramente no le dice, pero le dice patrón, le dice jefecito, le dice jefe, le dice, no sé, usted utiliza la terminología que usted considere necesaria. Pero se refiere a esa persona como ¿qué? Como un ser ¿qué? ¿Cómo le dice ahí? Superior a ustedes. Y le están diciendo, me está diciendo hoy la palabra a mí, que me dirija a ustedes como si fueran superiores míos. Es decir, que me dirija ¿cómo? Con humildad. Es con que tenemos que tener nosotros o como debemos referirnos. Nosotros debemos ser humildes. Jesucristo, nuestro mayor ejemplo de humildad y servicio. Pueden leer Filipenses 2 del 5 al 8 también. Y le va a dar otra demostración de lo que el Señor Jesucristo, dentro de su infinita misericordia, vino a enseñarnos a nosotros todos, ¿verdad? Segundo antídoto. El amor
como motor de nuestras acciones. Cuando yo tengo amor en mi corazón, cuando yo tengo cierto cariño, cierto aprecio a Dios, pues Él ya empieza a cambiar mi vida. Él ya empieza a referirse, Él ya empieza a redirigirnos a nosotros de una manera más especial, ¿verdad? Yo peleo mucho con mis hermanos y con mis hermanas todo el tiempo. Decirle, vean, no hagamos esto porque mire, pasa lo uno, pasa lo otro. Por el contrario, empecemos a referirnos con amor. Empecemos a hacer varias cosas que no debemos hacer y que aún así que las estamos haciendo y sabemos que las estamos haciendo mal. Y dentro de nuestro orgullo, dentro de nuestro egoísmo, no permitimos que nos den un consejo, ¿cierto, man? Y los chinos les dicen, ay, mamá, no moleste que yo ya sé. ¿Sí o no, Santiago? ¿Usted dice? No, ya sé. Yo ya sé que tengo que mirar para los dos lados. Si uno lo mira pasando la avenida y es así con el celular. ¿Cierto? No atienden en algunas ocasiones las indicaciones de los padres. Ahora nosotros tenemos que aceptar todas las indicaciones del Padre. El amor como motor de nuestras acciones. 1 Corintios 13:5. Una de las cualidades del amor. ¿Cierto? El amor no es ¿qué? Egoísta. El amor no es egoísta para nada. Cuando nosotros tenemos amor, si yo le digo a Harry, necesito que me preste el carro, me lo tiene que prestar. ¿Cierto? Porque el amor no es egoísta. Pues claro que toca hablar con la señora y todo el cuento, pues, pero hay que mirar la situación. Tercer antídoto. La búsqueda del consejo y de comunión. Y siempre lo recalco. Yo siempre lo recalco aquí cuando venimos a reunirnos. Cuando yo tengo un problema, cuando tengo una calamidad, cuando tengo ciertas situaciones, ¿hacia quién me debo dirigir? Yo. Mi hermano Jonah, yo le pido un consejo a mi hermano Jonah, a mi hermano Felipe, a mi hermano Luis, a mi hermano Pablo, de pronto a hermanos que considere uno que tienen cierto grado de afinidad con Dios. Alguien que tenga cierta experiencia, ¿con qué? Con todo lo relacionado con las buenas obras. ¿Sí o no, mi hermana Flor? ¿A quién más le voy a pedir yo consejos? Entonces, vamos a buscarnos y vamos a rodearnos de personas sabias y piadosas que nos ayuden a crecer y que nos ayuden a evitar ese egoísmo. Proverbios 27:17, ¿qué nos dice? Pueden buscarlo nuevamente en sus Biblias, pero está aquí en rojito para que ustedes lo lean más fácilmente. El hierro, increíblemente, eso me lo dijo el hermano Hermes en algún momento. Me decía, es que el hierro se afila con hierro. Yo decía, bien. Y en la Biblia lo dice, sí, la Biblia lo dice. Y cuando yo voy a afilar uno de mis cuchillos, ¿con qué lo afilo? Con una piedra. Y en su defecto, cuando no tengo piedra, ¿con qué? Con el mismo cuchillo por detrás. Bueno, en fin, ¿cierto? Exacto. Entonces, el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. Entonces, cuando yo me estoy tratando con mis hermanos en un paisaje de vulgaridad, en un paisaje de chisme, en un escenario de grosería, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Me estoy puliendo con qué? Yo por el contrario me estoy quitando el filo, mis hermanos, ¿cierto? Pero diferente cuando yo estoy hablando y cuando me estoy tratando con hombres sabios, con hombres de calidad, como los que hoy se encuentran aquí, con hombres que tengan experiencia, con hombres que tengan sabiduría. ¿Por qué? Porque tienen a Dios en su corazón, tienen amor en su corazón. ¿Qué va a pasar cuando yo me empiezo a revolver con esas personas? Cuando yo empiezo a tratar con esas personas, pues me empiezo a pulir, y me empiezo a pulir en el amor de Jesucristo. Es así de sencillo, me empiezo a pulir en el amor de el Señor Jesucristo. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía de algo de sinónimos del egoísmo? Cuando yo soy egoísta, yo soy egocentrista, egocéntrico, todo gira a mi alrededor, ¿cierto? Cuando yo soy egoísta, tengo egolatría, soy yo solo. Narcisismo, esto es un término alemán, ¿cierto? Cuando yo soy egoísta, soy individualista. ¿Se acuerdan los del ejemplo de la moto? Exacto. Entonces de hoy en adelante vamos a empezar a ¿qué? ¿A cargar qué? Cascos. Cuando yo soy egoísta, soy ambicioso. Eso es ser egoísta. Todo para mí, todo lo que reúna para mí y lo que reciba todo es para mí. No voy a compartir nadie porque todo es para mí.
Eso es ser egoísta. Soy codicioso aparte de todo. Voracidad, insolidaridad. Entonces, estos son simplemente unos ejemplos de lo que es ser egoísta. Les voy a contar una historia rápidamente, para que no se me van a aburrir. Una vez estaba un caballo, creo que algunos ya lo han escuchado, estaba un caballo atado y estaba haciendo fuerza para desatarse. Entonces resulta que vino uno de los demonios de Satanás y lo soltó, le soltó la rienda. Y resulta que ese caballo se fue para una finca de cierta persona y empezó a comérsele el pasto. Se le empezó a comer sus cultivos, se le empezó a comer sus cosas. Entonces, ¿qué hizo el dueño de la finca? Sacó un revólver y lo mató. Mató al pobre caballito. ¿Qué culpa el caballo? Tenía hambre, ¿sí o no? Pero resulta que el dueño del caballo le contaron. Se enteró que le mataron el caballo y se enteró quién fue. Entonces resulta que el dueño del caballo, ¿qué fue? Sacó su pistola, sacó su escopeta y fue y mató ¿a quién? Al dueño de la finca. ¿Por qué? Por haberle matado al caballo. ¿Sí o no? Pero resulta que la esposa del dueño de la finca se enteró que quién también le mató al esposo. Entonces, ¿qué hizo? Sacó su escopeta y fue y mató al dueño del caballo. ¿Cierto? Entonces resulta que vinieron los vecinos, se enteraron de la persona que había matado al dueño del caballo y a su familia, la mataron a ella y le quemaron toda la casa. Le incendiaron toda la casa. Entonces ya vinieron después todas las personas y le empezaron a hacer el reclamo a Satanás, al demonio, y le dijeron, venga, pero es que mire todo lo que usted ha causado, mire todo lo que usted ha hecho. Satanás dijo, pero es que yo qué hice, yo solo solté el caballo. Solo solté el caballo, no hizo nada más, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar que nosotros simplemente actuamos dependiendo del egocentrismo, empezamos a actuar dependiendo del egoísmo, empezamos a actuar dependiendo de la concupiscencia que en nuestros corazones habita. ¿Cierto? Empecemos a quitar todas estas cosas. A nosotros Satanás todo el tiempo nos está molestando. Todo el tiempo está poniendo tentaciones. Todo el tiempo está soltando esas cuerdas. Todo el tiempo está soltando esas cadenas. Pero de usted depende, mi hermano, si quiere ir a matar a ese caballo. De usted depende si quiere ir a asesinar a esa familia. De usted depende si quiere ir a quemar esa casa. Es su corazón el que está determinando todas estas cosas. Entonces, hermanos, el egoísmo es un peligro que puede destruir nuestra relación con Dios. Eso sí, téngalo usted por seguro. Nos va a destruir la relación con Dios, con nuestras familias y con nuestra iglesia, la iglesia de Cristo. Al buscar su ejemplo y depender del Espíritu Santo, podemos vencer el egoísmo. Tenemos que empezar a comprender cuál es el verdadero propósito que tenemos nosotros en esta vida. El verdadero propósito que nosotros tenemos en esta tierra, por el cual nosotros tenemos una breve pasadía por aquí, ¿verdad? Una breve transición por este mundo, que la palabra dice que es como una niebla, ¿cierto? Donde la niebla en cualquier momento aparece, pero en cualquier momento se va. Hoy estamos aquí, hay que darle gracias a Dios, porque nos da la oportunidad día a día de reivindicarnos con Él, dentro de todas las dificultades y dentro de todas las cosas que nosotros tengamos pendientes con Él. Hoy es el día. Hay una película que dice, es hoy, es hoy, es hoy. Hoy es el día. No esperemos a después, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, este es el mensaje que les traía hoy. No se les olvide a qué vinimos, cuál es el propósito, ¿sí o no, Harry? Pilas. Más en esta Semana Santa que tenemos que viajar. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Una feliz tarde.